Hola, muy buenas tardes, mi amigo y mi hermano. Vamos a hablar en esta tarde de un tema que hace más de 2000 años se suscitó aquí en Jerusalén. ¿Sí? Hay que recordar que en la Pascua Yeshua murió y resucitó en un día, en el primer día de la semana, o sea, un día como hoy. Entonces, vamos a hablar el tema en esta tarde que se titula Yeshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, vamos a hablar de todo lo que es los 58 versículos que tiene este capítulo, y vamos a hablar en una forma sistemática, con cada uno de los versículos. ¿Sí? Bien. Vamos a iniciar entonces. Dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió? Que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme otra vez a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Que apareció a Cefas. ¿A quién se está refiriendo con Cefas? Bueno, Cefas en el español, ¿sí?, es el Kefas en el arameo. Que Kefas en el arameo, ¿verdad?, significa piedra. Por eso también se le llama Pedro, porque en el griego la palabra Pedro es Petros, ¿sí? Entonces, en Juan capítulo 1, verso 42, el Señor le dice, ¿verdad?, que te vas a llamar Kefas, ¿sí? Entonces, ya que el verdadero nombre del apóstol Pedro, ¿sí?, era Simón. Entonces, Cefas y Pedro, ¿verdad?, es el mismo. Ok, vamos a continuar. Dice, después de que se le apareció a Cefas, dice, en el verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ok, ¿a qué Jacobo se está refiriendo? En el capítulo 7, ¿verdad?, en el verso 5 del Evangelio según San Juan, ¿sí?, hay que recordar que Yeshua tenía hermanos y tenía hermanas, o sea, de carnes. Hay que recordar que Yeshua fue el primogénito de los hermanos, o sea, fue del primogénito de esa familia. Entonces, ya después nacieron, las escrituras lo indican, José, Simón, Judas y Jacobo. O sea, no estamos hablando de Judas el traidor, de Judas, un hermano, que por cierto Judas y Santiago fueron los que escribieron las cartas, las epístolas, esas que están casi llegando al último Apocalipsis. Bien, entonces, pero aquí el detalle que ellos, cuando Yeshua empezó su ministerio, ¿verdad?, su ministerio terrenal, ellos no creían, ¿verdad?, que su hermano era el Mesías. Y esto lo marca las mismas escrituras en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, verso 5. ¿Sí? Ok. El verso 8. Y al último dice Pablo, de todos como a un abortivo me apareció a mí. ¿En dónde se le apareció el Señor? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, en el capítulo 9 vamos a ver un acontecimiento en el cual Pablo narra específicamente su conversión, ¿verdad? En el capítulo 9, aquí está, vamos a... Ok. Dice, Saulo es el nombre verdadero del apóstol Pablo, ya que Pablo, ¿verdad?, en el latín significa pequeño. Dice, verso 1, Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque así se le llama, si tú ves el camino con C minúscula, se está refiriendo a los seguidores de Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se hicieron llamarlos del camino, porque él mismo le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien, entonces, repito, y le pidió cartas, o sea, Pablo, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Hay que recordar que Pablo fue un ferviente perseguidor de la iglesia, ¿no? Más adelante se convierte en un ferviente seguidor de Yeshua. Verso 3, mas yendo por el camino, o sea, en el capítulo 9, verso 3 de los Hechos, dice, mas yendo por el camino, Pablo dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ahí en el versículo de 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Dice, en el versículo 8, perdón, dice, y al último de todos, como un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Por eso, Pablo, en el latín, repito, significa pequeño, ¿sí? Que no soy digno, dice Pablo, de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente perseguía a la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora bien, el versículo 12 dice, pero si se predica a Yeshua, ¿sí?, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, aquí hay un detalle que nosotros vamos a verlo en el capítulo 22, ¿verdad? En el capítulo 22, versículo 23 del libro de Mateo, narra específicamente que había una secta, había los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad?, los esenios, etc. Pero había una secta de los saduceos que decían que no había resurrección. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Luego prosigue en el versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Yeshua resucitó, ¿sí? Y si Yeshua no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, verso 4, dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces nosotros estamos plenamente y totalmente convencidos, ¿sí?, de que Yeshua se humanó, murió y resucitó y ascendió y va a venir por segunda ocasión. Verso 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, dice Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Yeshua, ¿sí?, al cual no resucitó, o sea, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos, ¿sí?, no resucitan, ¿sí?, el verso 16, pues tampoco Yeshua resucitó. Y si Yeshua no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Ahorita lo mencioné anteriormente. Aún estáis en vuestro pecado. Quiere decir que pues estamos en las mismas. Entonces también los que durmieron en Yeshua perecieron. O sea, los que durmieron en Yeshua y los que durmieron en Yeshua perfectamente y los que estamos, por ejemplo, vivos, ¿verdad? Y si no hay resurrección, entonces tanto para ellos como para nosotros es la misma. Entonces también dice el apóstol Pablo, dice, si en esta vida solamente esperamos en Yeshua, que ciertamente es el único que estamos esperando, entonces somos los más dignos de conmiseración y vamos a decir de lástima de todos los hombres, ¿sí? Pero dice el apóstol Pablo, mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre
¿sí?, la resurrección de los muertos. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 6 de su libro Los Romanos, en el capítulo 6, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, no, ese es el verso 23, dice, Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua, Señor nuestro. Entonces dice, por cuanto en la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ya lo confirma Pablo específicamente este versículo en el capítulo 6 de los Romanos, versículo 23. Porque si en Adán, verso 22, dice, porque así, como en Adán todos mueren, pues también en Yeshua serán vivificados, ¿sí? Pero cada uno en su debido orden. O sea, aquí se va a presentar, ¿verdad? Específicamente el orden de la resurrección. Dice, porque si así dice en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, ¿sí? Las primicias, o sea, Yeshua, las primicias, luego los que son de Yeshua en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En estos dos versículos nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que ahí está el orden de cómo se van a suscitar las resurrecciones. Yeshua las primicias, dice, hace referencia a que él fue el primero que resucitó de entre los muertos, ¿sí? Y eso lo dice Juan capítulo 3, verso 13, porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie absolutamente había entrado al cielo, ¿verdad? Porque solamente él fue el primero que entró al paraíso, al tercer cielo, ¿sí? Por eso Yeshua en la tierra representa a Dios y Yeshua representa a Dios a los hombres, y Yeshua en el cielo representa a los hombres, ¿verdad? Yeshua representa a Dios, a los hombres allá ante Dios, ¿sí? Bien. Luego dice las primicias, ¿sí? Luego los que son de Yeshua en su venida. Eso hace referencia específicamente de todos los creyentes, ¿verdad?, desde que se inició la iglesia. ¿Cuándo se inicia la iglesia? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Luego, en el verso 24 dice, luego el fin. Hace referencia específicamente que de la resurrección de los muertos, los que no creyeron en él, ¿sí?, y que van a ir al juicio eterno. Esto habla el Mateo capítulo 3, verso 11, cuando Juan el Bautista les dice a ellos, a los que están presentes en ese momento, ¿sí?, les dice, permíteme, capítulo 3, 11, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo específicamente habla, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo, sobre el nuevo nacimiento. Y luego, y fuego hace referencia sobre la muerte segunda. Aquellos que van a ir, ¿verdad?, o van a pasar una eternidad sin el Señor por haberlo rechazado. Ok. Verso 26. Y el postrer enemigo, ¿sí? Y el postrer enemigo, voy a repetir el 25. Porque preciso es que él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Bien, en Apocalipsis capítulo 12, nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí?, el final específicamente del enemigo, el enemigo que
que ha tenido todo el tiempo nuestro Dios y por ende la iglesia, que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice, entonces dice el apóstol Juan, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Bien, entonces vamos a continuar en el verso 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, bueno, de otro modo, ¿quieran los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, este versículo, Pablo hace mención, dice, ¿quieran los que se bautizan por los muertos? Sí, sin ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué menciona esto Pablo? Porque en Corinto, en el tiempo de Yeshua, ¿sí? Resulta que mucha gente recibió a Yeshua en su corazón, ¿verdad? Y pues algunos fallecieron y empezaron a preguntarse qué va a pasar, porque se corrían rumores de que Yeshua ya había venido. Entonces, por eso de ahí nace la carta a los primeros de Tesalonicenses, porque ellos fueron, en Tesalónica, ¿verdad? Que los hermanos pensaban que Yeshua ya había venido. Entonces dijeron, y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Con los hermanos que murieron, ¿sí? Con Yeshua, y si Yeshua ya... Entonces, ellos equivocadamente agarraron la doctrina de que toda persona que nacía de nuevo se bautizaba, pero se bautizaba, ¿verdad? En el nombre de las personas o de sus familiares, para que su bautismo, ¿verdad?, los llevara a la salvación. Esa es una doctrina totalmente errónea, que inclusive los usan la secta de los mormones, ¿verdad? Bien. Luego dice Pablo en el verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Yeshua, pues que cada día muero. ¿Por qué cada día muero? Porque cada instante era un perseguir, y es una cosa tremenda que Pablo como apóstol vivió y experimentó, ¿verdad? Dentro de los caminos del Señor. Verso 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, o sea, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Bien, pues vamos, comamos y bebamos, porque pues mañana vamos a morir. O sea que no hay problema. Sí. Por eso muchas veces el ser humano vive en disipación cuando no conoce verdaderamente al Señor, ¿sí? Verso 33, de ahí viene específicamente el versículo 33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Entonces dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y cómo no, si alguien conoció específicamente en toda la profundidad del peregrinar, de su vida, fue el mismo, tan así que escribió como 13 cartas, ¿verdad? 13 cartas, y le atribuyen inclusive la carta a los hebreos. Verso 35. Pero dirá alguno, dice, ¿cómo van a resucitar los muertos? O sea, ¿con qué cuerpo van a venir? Verso 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino si no muere antes, ¿sí? Ok. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está poniendo como ejemplo la botánica para darles a entender y darles a conocer, ¿verdad?, lo que es en sí la resurrección a este pueblo de Corinto. Luego el verso 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso,
y a cada semilla su propio cuerpo, ¿sí? No toda la carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Bien, aquí en este versículo 40, el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace relación con el misterio de los cuerpos terrenales y de los cuerpos celestiales. Y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, ¿sí? Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bien, un cuerpo anímico, hermanos y amigos, es un cuerpo natural animado por el alma. Un cuerpo espiritual, ¿sí?, es un cuerpo resucitado, saturado por el espíritu. O sea, un cuerpo en el cual, ¿sí?, el espíritu predomina, ¿sí? Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, ¿sí? ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Dice el apóstol Pablo, así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, del Adán, traeremos también la imagen del celestial. La vamos a traer siempre y cuando, ¿verdad?, el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo esté en nosotros. Luego el verso 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede, heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. De esto nos tiene que decir algo, ¿verdad?, el apóstol Juan en su primera carta, con aquel encuentro nocturno, una entrevista nocturna que tuvo, ¿verdad?, uno de los fariseos llamado Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, donde le habla específicamente y... A mí ya me brinqué. Entonces, donde le habla y le da a entender de la importancia, ¿sí?, que reviste el nacer de nuevo, ¿sí? Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces le responde Yeshua diciéndole, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Yeshua le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí está lo que dijo Pablo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso vamos a manifestar, ¿verdad?, al hombre terrenal, y vamos a manifestar al hombre espiritual. Repito, el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo Yeshua a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario de nuevo, nacer de nuevo. Y ya le pone un ejemplo, ¿verdad?, sobre lo que es la naturaleza, y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Me voy a permitir leer más adelante que dice,
Entonces Nicodemo le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? Entonces ya le responde Yeshua, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿sí? Ya le pone el ejemplo de Moisés. Dice que levantó, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, volvamos a 1 Corintios capítulo 15, repitiendo el verso 50 que dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí yo digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el capítulo 9, verso 27 del libro de los Hebreos, ¿sí? Nosotros nos encontramos con un pasaje que quiere contradecir, ¿sí? Contradecir este versículo que estoy leyendo, pero no, las escrituras jamás van a tener contradicción. Capítulo 9, verso 27, dice el libro de los Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pablo dice que no todos, ¿sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El escritor a los Hebreos hace mención específicamente, ¿sí?, a la humanidad en total, ¿sí? A la humanidad en total. Con ese, en Hebreos 9, 27, refuta en una forma llana y total la doctrina satánica de la reencarnación. Ok, vamos a continuar. Verso 52. Verso 51. He aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo estaba hablando estas palabras cuando él estaba vivo, obviamente, ¿sí? Y de cómo iba a ser su cuerpo transformado, ¿verdad? Como en el capítulo 17, parece ser de Mateo, sobre la transfiguración, ¿sí?, de nuestro Señor. Verso 53. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nadie va a obtener o adquirir la inmortalidad porque grabó 8 millones de discos. Nadie va a recibir la inmortalidad, ¿verdad? Porque salvó una vida, porque donó sangre y le dio la vida a otro. Nadie va a recibir la inmortalidad por haber ganado 60 o 40 Grammys, Óscares, Arieles, etcétera, etcétera. Nadie va a lograr la inmortalidad a no ser, ¿verdad?, por medio de Yeshua, el Hijo de Dios, ¿sí? Ya hay que recordar que el hombre busca la inmortalidad, pero pues hay caminos, dice el proverbista Salomón, hay caminos que al hombre le parecen rectos, sin embargo son caminos de muerte. Bien, versículo 54. Pablo sigue mencionando y diciendo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la profecía de Isaías 25:8 que dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿sí? Dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Luego subraya, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado de la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, Yeshua resucitó, el hombre
la creación, la criatura del hombre, ha querido menoscabar por una diversidad de doctrinas, por una diversidad de pensamientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ha querido específicamente, repito, menoscabar, ¿verdad?, su nacimiento, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión, ¿sí? Y su segunda venida, perdón. Entonces, yo en esta tarde, mi amigo, mis hermanos, primeramente a mis amigos, ¿sí? Lo único que yo te puedo decir en esta tarde, ¿sí?, que quieres lograr verdaderamente la inmortalidad, ¿verdad? Entonces vete a Juan, capítulo 3, donde menciona, ¿verdad?, que solamente el que no naciere de agua y de espíritu, agua significa la palabra y espíritu significa, ¿verdad?, la renovación del alma y de la mente. Entonces, por eso mismo, yo en esta tarde te invito, ¿verdad?, que abras tu corazón y que le digas al Señor, ¿verdad?, que hace más de 2000 años, ¿sí?, la gracia no se cierra, todavía está puesta todavía para que todo aquel que en Él cree, mas no se pierda y tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios.